Buenas a todos, bienvenidos a Rompecabezas. Hoy tenemos un invitado especial, Fabricio Sarabia. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Cristian? Bien, bien. Bueno, en realidad nos convoca hoy la publicación de uno de tus libros. Contame un poco al respecto. Exactamente. Bueno, la semana pasada creo que fue, o esta semana, tuvimos la presentación en el Pando 2 de 2 libros, los cuales los logré publicar a principios de este año. ¿Publicaste los dos al mismo tiempo? O sea... Sí. Ah, excelente. Sí. Bueno, te hago un poquito de contexto, como Sí. hice en el Pando 2. Yo soy uruguayo y por cosas de la vida fui a la Argentina. Ahí hice el profesorado de física. Ah, mirá. Bien. ¿Cuál es la institución? ¿Cómo se llama allá en Buenos Aires? No, en Buenos Aires no. ¿No fue? No, fue allá en la Patagonia. ¿En la Patagonia? Sí. Estuve allá en un pueblito pequeño. Qué interesante. Todavía se llama Comarca Andina, toda la zona aquella. Comarca Andina. Un valle en la cordillera de los Andes, precioso. Y en ese lugar había un instituto de formación docente. Increíble. Y me quedaba cerca del trabajo. Y bueno, nada, empecé y a mí siempre me gustó la física, ya mismo del liceo. Claro. Además, ayudaba a preparar a compañeros, me acuerdo más, materias de quinto y sexto. Claro. Y ahí más o menos empezó la curiosidad de todo esto. Y bueno, nada, ahora en la actualidad estoy haciendo la licenciatura en la Universidad Internacional de La Rioja, en modalidad online, España. Ah, en España, en La Rioja de allá. Exactamente. Sí, porque trabajo y tengo familia y ir a la facultad, viste que todos los horarios sí, se complica. Son de mañana y uno trabaja de mañana o está con otras cosas y es muy difícil. Pero bueno, nada, yendo un poco al grano del tema de los libros, con todo el conocimiento de todos estos años, empecé a redactar. Es más, esto comenzó con un trabajo final, ¿no? de profesorado, que a mí siempre me intrigó el tema de colisión de galaxias. Colisión de galaxias, claro. Exactamente. Bien. Es de alguna manera bastante actual ese tema, ¿no? Porque ahí ya abarcas un poco de relatividad general. Que en realidad, por ejemplo, la colisión de galaxias es un hecho común en el universo, pero hay algo que nos compete a todos, que en el 2013 la sonda Gaia, lanzada por la Agencia Espacial Europea, confirmó que la galaxia Andrómeda de la Vía Láctea viene en trayectoria de colisión. Si bien siempre nos dicen de que la atracción gravitacional es la causante de esto, pero hay algo que no concuerda. ¿En qué? Si vivimos un universo en expansión y todavía acelerada. Sí. Bien. Edwin Hubble agarró y planteó en 1929, creo que fue, la expansión del universo. Bien. ¿Fue Hubble o fue Hubble y Lemaitre? Y los dos. Ahí hay un tema bastante peculiar porque ¿qué pasa? Todo inicia en el Big Bang. Pero el término Big Bang, o sea, esa expresión, la acuña Lemaitre, ¿puede Lemaitre. ser? Pero ¿qué pasa? En base al estudio, digamos, de la relatividad general de Einstein. Sí. Estamos hablando de 1900 y algo. 1905, relatividad general especial, y 1915, relatividad general. Ahí va. Pero ¿qué sucede? Lemaitre, como hizo sus publicaciones en francés, no le dieron mucha corte. Qué interesante. Cuando lo hizo Edwin Hubble, bien, base de estudios en inglés, le dieron corte. Claro. Por eso se conoce la teoría del Big Bang, Lemaitre-Hubble. Pero siempre se va a conocer como Hubble. Pero quiero dar un poquito de contexto, tal vez para la gente que no está tan afín a la física, para que expliques un poco qué significa esta idea del Big Bang. Si bien es una idea un poco ya... vieja y conocida. Vieja y conocida, ¿no? Sí. Bueno, a grandes rasgos y para que todo el mundo lo pueda entender, lo que plantea la teoría del Big Bang es que todo el cosmos, todo el universo, todo lo que vemos, estaba contenido en un punto muy pequeño del espacio. Vos imaginate todo lo que es el planeta Tierra, galaxias, estrellas, todo. Estamos hablando de millones y millones de galaxias, millones de estrellas, todo.
contenido en un punto muy pequeño del espacio, donde la densidad, temperatura, bien, y gravedad, especial énfasis en eso, estaba todo apelmazado. Y de pronto, no saben bien cómo fue, se expandió. Bien, yo en el liceo hice la analogía del puño. Sí. Imagino que todo el material fermiónico, que es todo lo que vemos, está contenido en un puño. Bien, sujeto a todas las características que te acabo de decir recién. De pronto, se expandió. Bien, y acá me echamos un poquito de lo que es relatividad. Bien, cuando Albert Einstein publicó el tema de la relatividad general, dijo que vivimos en una especie de lona. Bien. Sí, en el libro me parece que lo expresa como telar espacio-tiempo, ¿puede ser? Eso es de Einstein, ¿bien? Es una expresión de tiempo. ¿A qué vamos con esto? Y da un poquito de contexto. Él siempre relacionó 4 dimensiones. 3 espaciales, alto, ancho y profundidad, más una más, temporal. Bien. Claro. Es decir, nosotros dos estamos acá, no nos estamos desplazando en las 3 dimensiones espaciales, pero estamos avanzando en el tiempo. Entonces él siempre vincula esa red, bien, espacio-tiempo, como una. Como es toda una cosa sola que no se puede separar, digamos. Es como que involucra todo el espacio-tiempo en una lona. Bien, y en esa lona es donde se apoyan todos los cuerpos con masa. Bien, obviamente que solo algunos se empiezan a deformar el espacio-tiempo. Y en base a esta deformación sobre el espacio-tiempo es que se genera la gravedad. Bien. Bien. Siempre hacen el mismo ejemplo. Un mantel, le pongo una masa, se curva. Esa curvatura es la que genera la gravedad. Bueno, ahí me quiero detener un segundo porque hay una famosa frase que dice algo así como la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo moverse, ¿no? Es como una especie de interacción mutua, algo así, como una dialéctica, podría entenderse. Exactamente. Por ejemplo, a eso iba cuando, si tenemos este mantel, yo le pongo una masa, bien, y nosotros lo tiramos, se va a curvar por el peso. Y hay veces que algunos científicos expresan la gravedad como yo agarro una bolita y la hago girar y bordea, bien, alrededor de la masa mayor. Esa sería la explicación con la cual puedo interactuar, lo que vos decís, la masa y el movimiento. Bien, siempre, pero tengo una pregunta capaz que es muy específica, pero siempre me llama la atención. ¿Hay un orden específico entre esta interacción? Es decir, ¿primero es la masa y luego el espacio curvado, o al revés, o no se sabe? Es que en realidad, por ejemplo, vos tenés el espacio-tiempo, bien, y en base a la deformación que hace por su masa, bien, es cómo interactúa con otros cuerpos. Es decir, nosotros orbitamos alrededor del Sol. Sí. Bien, por la cercanía. La Luna orbita alrededor de nosotros. El Sol orbita alrededor de la galaxia por el agujero negro. Bien, de nuestra galaxia. Ahí va. Hay un agujero negro supermasivo, podríamos decir. Supermasivo en cada galaxia. En cada galaxia. Con supermasivo nos referimos entonces a un... Muy grande, con muchísima cantidad de kilogramos, por decirlo de alguna manera. Mucha masa. Mucha masa. Bien. Y bueno, nada, interactuando un poquito con el tema de la relatividad y la expansión del universo, ¿a qué quería hacer ese contexto? Que en base a esa lona, bien... Al telar espacio-tiempo, al tejido espacio-tiempo. Tejido espacio-tiempo. Y a estudios sobre el fondo cósmico en microondas que plantea una geometría del universo plana, si yo tengo que el puño era la materia y esto se va expandiendo, imagínate como físico, ¿qué hacemos? Imaginemos que cada dedo mío es materia, que se va expandiendo. ¿Bien? ¿Nosotros qué hacemos? Siempre dibujamos vectores a cada movimiento. Sí, sí, es así. Entonces, si esto se va expandiendo sobre un plano, ¿cómo puede ser de que estos dos dedos colisionen? Bien. No solo eso, sino que en 1998 científicos pensaban de que por la atracción gravitacional la expansión del universo se iba a ir frenando. Cuando vieron los resultados se dieron cuenta de que no. La expansión del universo se va acelerando. Y ahí entra el factor que hasta ahora nadie sabe
Yo si bien ahí planteo una teoría, pero el comportamiento de la energía oscura, bien, que crece en función del tiempo. Entonces, la pregunta disparadora para nuestro trabajo fue, si tenemos la expansión del universo, la energía oscura, el efecto Doppler, ¿cómo podemos acusar que en un universo plano, bien, sobre el tejido espacio-tiempo, dos líneas paralelas se cortan entre sí? Bien, porque para dibujar un choque tenemos que unirlo. Sí, en algún momento se tienen que cruzar. Entonces, estamos ante un hecho verificado por la sonda Gaia, bien. Nosotros basamos la matemática y todo en base a las observaciones que nos dice el espacio. Claro, que las matemáticas, si bien las matemáticas expresan, pero ahí reformulamos y vemos en base a lo que se observa. Claro, digamos que vos tenés una teoría basada en determinados conceptos, en determinadas ecuaciones matemáticas, pero Exacto. eso debe corresponderse de alguna manera con lo observado, con las experimentaciones, digamos. Entonces, agarramos y ahí planteamos, bien, en un universo en expansión acelerada, bien, con corrimiento al rojo por el efecto Doppler, bien, que fue la prueba irrefutable de Edwin-Hubble para demostrar la expansión del universo, dijimos, bien, podemos incluir todos estos puntos, bien, atracción gravitacional, ¿cómo es? La expansión del universo, la energía oscura, el efecto Doppler. Y usando un poquito de geometría dijimos, bien, pero si le ponemos límites a este universo, porque ¿qué sucede? Nosotros vemos... Pero actualmente entonces entendemos al universo sin límites. Por ahora lo que se puede apreciar, ¿qué sucede? Nosotros vemos una parcela muy pequeña del espacio. Eso también me gustaría preguntarlo con mayor detenimiento. Nosotros entonces recibimos la mayoría de la información que viene del universo en general a través de la luz. Exacto. O sea que es como nuestra forma de conocer las cosas fuera de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Me gustaría entonces que explicaras un poco más esta idea de el efecto Doppler y el corrimiento al rojo que está relacionado justamente a esta luz que nos viene de las galaxias, de las estrellas y demás. Bien. ¿Cómo funciona eso? Bien, vamos por partes. Vamos por partes, dijo sí. Jack. Bien, una vez escuché una frase de que dijo un científico que si nosotros tenemos galaxias, bien, con miles de millones de estrellas, bien, y hay galaxias como granos de arena en la playa, nosotros la noche nunca la tendríamos que ver. Claro, deberíamos ver todo el cielo iluminado, brillante, aunque fuera de noche. Exactamente. Una paradoja muy conocida. Sí. Bien, ¿qué sucede? Como la expansión del universo, bien, es cada vez más, ¿qué sucede? La longitud de onda de la luz, porque la luz es rápida en términos de la Tierra, pero en comparación a la escala gigantesca del universo, es lenta. Claro, estamos hablando de aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. ¿No? Que capaz que en la Tierra es rápida. ¿No? Claro. Pero ¿qué sucede? En el espacio es lenta. Entonces, nosotros vemos el cielo oscuro con algunos puntitos. ¿Por qué? Porque la luz de estrellas más lejanas, bien, aún no ha llegado a la Tierra. Aún no ha llegado a la Tierra. ¿No? Bueno, de hecho, incluso hay gente que menciona esta misma idea con el ejemplo de que probablemente ves algunas estrellas en el cielo que tal vez ya no existen porque todavía el último rayo de luz que salió de esa estrella no llegó a nosotros, ¿no? Es algo así. Exactamente. Bueno, por ejemplo, se dice que si hubiera vida a 3.000 años luz de distancia, estaría viendo una imagen desde su planeta a cuando éramos primitivos, capaz. Claro, hace antiguos. 3.000 años atrás. Sí, es como indiferido que te llega la información, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, pasa un poco eso que la luz es lenta. Y en relación a escalas cósmicas, ¿no? Astronómicas, digamos. Exactamente. Y relacionándolo un poquito con el efecto Doppler, ¿qué sucede? Si bien mucha gente no entiende lo que es el efecto Doppler, pero es algo que se lleva muy, muy intrínseco hoy en día. Es decir, supongamos que estamos acá y de pronto se escucha una moto. Vos sentís la frecuencia del sonido de la moto creciendo a medida que te acercás. Que se acerca a nosotros. Claro. Entonces, intuitivamente vos decís, está lejos,
y el famoso zoom. Claro. ¿Bien? Ese cambio de sonido tiene que ver con que la moto se está moviendo y el sonido que emite también. Exacto. Yo estoy fijo, pero la moto se va desplazando de una distancia lejana. Cuando yo siento la mayor frecuencia del sonido cercano a mí, está ahí. Cuando desaparece o disminuye su frecuencia, bien, es que se aleja. Con las galaxias pasa exactamente lo mismo. Lo único que, si bien no las escuchamos, bien, pero sus fotones de luz van perdiendo energía en función del tiempo. Es decir, arranca con mucha frecuencia, bien, y en función del tiempo su frecuencia disminuye y su longitud de onda, bien, se agranda. Cuando lo dibujamos en el espectro, la paleta de colores, vemos que galaxias que están muy lejos de nosotros tienen el famoso corrimiento al rojo. Cuando están más cerca de nosotros, están cerca de los tonos violeta y azul. Esa es la forma para entender el efecto Doppler con la cotidiana y cómo se comporta con relación a escalas galácticas. O sea que resumiendo un poco, la idea es que como podemos tratar a la luz como una onda, tal como la onda de sonido en la moto, vos tenés dos formas de saber si esa galaxia se está alejando o si se está acercando. Si la luz que viene de esa galaxia tiene ese corrimiento al rojo que vos decís, la galaxia se está alejando. Exacto. Y si tiene una luz corrida más hacia el azul, entonces ahí la galaxia se estaría acercando. ¿Eso se ha detectado en algún momento? ¿Alguna galaxia que se esté acercando? O sea, que tenga el corrimiento al azul. Lo que vimos de cómo es la sonda espacial Gaia. Que ya es una detección, ya es una medida hecha. La galaxia Andrómeda y Vía Láctea vienen en trayectoria de colisión. Si bien va a pasar dentro de miles de millones de años, pero ya es un hecho. Tranquila gente, que no va a pasar ahora, va a pasar en millones de años, pero igual es un dato muy importante, porque en realidad... Esa fue la confirmación de Edwin Hubble para decir de que las galaxias se están expandiendo. Bien, pero como te digo, y fue la pregunta disparadora para nosotros, el hecho de decir, pero si tenés la expansión del universo y tenés, ¿cómo es? Y todavía que es acelerada, ¿cómo puede ser que la atracción gravitacional, si bien es grande, bien, porque vos cuando haces el cálculo matemático de Isaac Newton, sí. Bien, pero ¿qué sucede? Ese cálculo lo hizo en 1664. Claro, no tuvo en cuenta la expansión del universo, ni que era acelerada, ni el corrimiento al rojo. ¿Ah? Y a su vez, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que la atracción gravitacional es inversamente proporcional a la distancia que lo separa. Entonces, cuanto más lejos, menos va a sentir los efectos gravitacionales. Pero en base a la teoría que planteamos, la teoría de la convergencia, nosotros planteamos que al ponerle límites al espacio, bien, desde el punto ese del Big Bang se expande, cuando estos dos dedos o materias en la analogía llegan a ese límite, bien, la distancia que la separa se empieza a acercar. Entonces ahí sí podemos plantear una geometría curva, que dos líneas paralelas se cortan en un punto, cuando llegan a los extremos. Es decir, que cuando se van expandiendo sobre la lona, el tejido espacio-tiempo, bien, y los límites no permiten que vayan los costados, se van a ir acercando. Cuando se acercan, podemos predecir con atracción gravitacional, expansión del universo, energía oscura y efecto Doppler, la colisión de galaxias entre sí. Déjame ver si puedo tratar de entender más simple lo que me estás diciendo. De alguna forma se puede pensar como dos personas que están sobre el ecuador de la Tierra que empiezan a moverse hacia el norte. Desde el punto de vista de cada una de esas personas se estarían de alguna forma moviendo en línea recta, pero eventualmente, geometría curva. Como la geometría del planeta es curva, para todos los que todavía lo están dudando, dos líneas paralelas en geometría curva se cortan en un punto. Dos líneas paralelas en geometría curva se cortan en un punto. Excelente. Geometría básica. Excelente. En el libro está ahí todo detallado y todo. Bueno, hablando del libro, me pareció que tenía unas imágenes muy interesantes, muy ilustrativas acerca de todo esto. Esa es la idea. ¿Qué sucede? Yo, como le decía a mis colegas, para mí hubiese sido más fácil hacer un libro lleno de fórmulas. Claro. Pero se trata de que todo el mundo tenga la capacidad de poder entender conceptos tan complejos. Entonces dijimos, vamos a quemar un poco la cabeza hablando en criollo y hacémoslo didáctico, para que se pueda entender.
creo que esa era la esencia siempre de Albert Einstein cuando planteaba sus ideas revolucionarias. Y con esa misma analogía fue que empezamos a desarrollar. Y una cosa que siempre destaca mi compañero David, que hoy no pudo venir. David es tu coescritor, digamos. Sí, él también es socio conmigo. Es que las imágenes las hicimos con Excel. ¿Con Excel? Sí. Si yo te muestro todos los elementos que tienen las imágenes... No parece que no. Se hicieran en Excel. Se hicieron captura de pantalla, se guardaron en PowerPoint, se recortaron y están ahí. Excelente, en PowerPoint, no puedo creer. Eso mismo me decía David. Que esas imágenes estén hechas ahí. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, nada, viste que de todo lo que hablamos, si bien fue resumido, pero ese es solo el primer tema del volumen 1 recién. El volumen 1. Son 2 volúmenes, dos libros. Exactamente. ¿Me mencionan los nombres de los 2 volúmenes? En realidad es Una nueva forma del universo, la teoría del cosmos, que es el volumen 1, y el otro es Una nueva forma del universo, reformulando el cosmos. Yo siempre, a mí, obviamente que tenemos siempre cada uno un favorito, para mí el favorito del 2. Mira. Bien. Pero nada, el volumen 1 tiene sus cosas, como plantear el tema de la gravedad, el tema del tiempo. El tiempo es algo que desde chico soñaba. Pues yo le hago la pregunta, ¿qué es el tiempo? A alguien no, te rompe la cabeza, esas preguntas son tremendas. Exacto, y más si por ejemplo en el libro nosotros lo citamos porque es de público conocimiento y se hizo muy famosa la película Interestelar. Sí. El tema de dilatación temporal, esa escena en la cual bajan al planeta Miller y suben, y lo que fue 3 horas fueron 23 años. Claro, 3 horas en ese planeta equivalían a 23 años en la Tierra. Exacto, 23 años ahí en lo que sería la nave Endurance, donde estaba el otro muchacho, el otro astronauta. Claro. Y eso es verídico matemáticamente. Sí, está comprobada, digamos, la dilatación temporal. Exactamente. Bien, y bueno, también yo a veces, por ejemplo, en el liceo agarraba y citaba un ejemplo de que hay veces que no necesitamos velocidades, porque ¿qué pasa? La relatividad general plantea de que para sufrir dilataciones temporales, obviamente significativas, como el ejemplo, uno se tiene que mover muy rápido. Muy rápido significa cercano a la luz. Cercano a la velocidad de la luz. Bien. O estar en presencia de campos gravitacionales grandes. ¿Y eso también significa? Dilatación temporal. Pero ¿qué tipo de masa, o sea, cuál es el mínimo, digamos, de masa al que tendrías que estar para sentir ese efecto? Es interesante la pregunta. Bien, si bien están las fórmulas de dilatación temporal que relacionan la masa del cuerpo donde vos estés, bien, vas a sufrir cierta dilatación. ¿Por qué? Y vamos a lo mismo que hablamos la otra vez, hace un ratito. Depende la masa del cuerpo cuánto distorsione el espacio-tiempo. Y acordate lo que te decía que planteó Einstein. El tiempo y el espacio están directamente relacionados. Claro, no podés separar una cosa de la otra. Cuanto más deforme el tiempo, la curva del tiempo, es el espacio-tiempo, más voy a alterar el tiempo. Pero el tiempo, ¿con qué? Y acá está la parte de por qué se llama relatividad. El tiempo relativo a 2 personas, por ejemplo. 2 puntos de estudio. Uno en la Tierra y otro en el planeta en cuestión. ¿Ah? Porque cada uno va a sentir el tiempo normal, pero cuando lo juntamos, cuando lo acercamos, sufrimos la dilatación temporal. Y ahí está el tema de la famosa paradoja de los gemelos. A ver, contame sobre la paradoja. Sí, es bastante conocida, pero para que la gente que capaz que no lo Bien, no lo la paradoja de los gemelos trata de que son 2 gemelos, acá la redundancia, donde uno es astronauta y el otro se queda en la Tierra. Bien. El astronauta, utilizando los 2 principios que plantea la relatividad, mucha velocidad o campos gravitacionales grandes, se sube a una nave espacial, bien, que tiene una facilidad para alcanzar velocidades relativistas. Bien, va, hace una expedición y vuelve. Cuando vuelve, nota que su hermano,
bien, envejeció más rápido que él. Pero ninguno de los dos sintió como que el tiempo pasara diferente. Claro. Cada observador, cada persona siente pasar el tiempo normal, pero es solo cuando se encuentran dos puntos de referencia. Bien, por eso es relatividad, es relativo a otro punto, digamos. Exactamente. Es cuando se dan cuenta del pasar del tiempo. Bien. Entonces, ahí en el libro, en el final del 1, nosotros explicamos un poquito lo que es la paradoja de los gemelos. Bien. Y le damos un sentido físico al porqué. Bien. Planteando la pregunta, ¿tiempo relativo o absoluto? Bueno, lo que pasa es que de alguna manera esa dicotomía ya viene planteada desde la teoría clásica de Newton, donde el tiempo era absoluto, y después con Einstein se plantea lo contrario, ¿no? El tiempo relativo. Exactamente. Bien. Entonces, en base a esa premisa, nosotros agarramos y empezamos a analizar. Bien. Si bien las matemáticas te dicen que el tiempo es relativo, sí. Pero cuando vos vas a la esencia de lo que es la física, el saber el cómo y el porqué de las cosas, tienes que darle como algún contexto o algún carácter, decir, bien, vamos a seguir las pistas, vamos a evaluar cada situación. Entonces, empecé evaluando tiempo absoluto. Bien. Bien. Entonces agarré y dije, bien, Einstein me dice que el tiempo está relacionado al tejido espacio-tiempo. Si le fijamos patrones fijos de tiempo a ese tejido, y si yo sé que la expansión del universo va hacia un lado, vamos a orientarlo un poquito, ¿no? Para darle un poco de contexto y que todo el mundo lo pueda entender. Imaginemos que el Big Bang comienza acá y la expansión va hacia allá, hacia vos. Sí. En todo este largo de la mesa hay intervalos de tiempo asociados. ¿Bien? A cada zona, a cada parte de ese... Como si fuera una regla. Ahí va. Vamos a trazar una regla y cada rayita es un valor de tiempo. Bien. Ahora, el tiempo transcurre hacia vos, siempre es hacia adelante. ¿Bien? Entonces, los planetas se van moviendo en relación a la expansión del universo. ¿Qué sucede? Bien, cuando yo me planteé la hipótesis de decir, ¿qué sucede si yo voy en una nave? Vamos a definir situaciones para que todo el mundo pueda entender sin complejizarlo mucho. ¿Qué sucede si yo voy en una nave en la misma dirección donde se dirige el espacio-tiempo? Bien, y voy hacia vos. Sucede que en los intervalos de tiempo que pasan debajo de la nave, ¿qué entran a hacer cuando yo aumento mi velocidad? Se quedan como hacia atrás. Exactamente, se ralentizan. Porque vos irías como más rápido que, entre comillas. O más rápido o haciendo que los intervalos de tiempo pasen más lento, claro, por así decirlo. Entonces vos sentís el tiempo transcurrir con normalidad, pero en realidad estás haciendo que el tiempo pase más lento. ¿Ah? Porque los intervalos de tiempo pasan debajo tuyo. Bien. Interesante la analogía. Más o menos para que se entienda, y la estoy pensando ahora y refrescando un poquito de... No, está bien, está bien. De lo del libro. ¿Ah? Y ahora vamos a la otra situación. Cuando ahí más o menos a grandes rasgos, si bien podemos profundizar mucho más, pero la idea es agarrar en la entrevista la máxima cantidad de temas posible. Ahora vamos al otro caso de tiempo absoluto para presencias de campos gravitacionales grandes. Y para eso vamos, por ejemplo, al ejemplo de la película, ¿no? ¿Qué teníamos en la película? Teníamos el agujero negro Gargantúa y el planeta Miller orbitando el agujero negro. Bien. Entonces, ahora vamos a fusionar un poquito la analogía de la masa y el mantel. Cuando yo le coloco una masa a este mantel, es como que la masa cincha el mantel. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Y ahí es donde se da esa deformación, digamos, del tejido espacio-tiempo. Exacto, ¿no? Entonces, habíamos dicho de que cuando yo le pongo una masa es como que cincha el espacio-tiempo. Y habíamos dicho la relación espacio-tiempo, intervalos de tiempo fijo. Entonces, cuando yo tengo una masa, es como que esa masa cincha el tiempo.
O sea que, porque seguimos con la idea de que no se puede separar el espacio del tiempo. Cinchar del espacio es también cinchar del tiempo. Vamos a cinchar el decir apoyar un cuerpo con masa. Sí. Lo decimos en criollo para que se entienda un poquito y que la gente se haga imágenes mentales de lo que estamos hablando. Claro. En el libro o mismo en mi Instagram hay muchos videos ilustrativos que tratan de esclarificar todos estos temas bastante complejos. Porque si vamos a la matemática de todo esto, creo que llenamos todo el cuarto de fórmula. Y, sí, no hay chance. Y capaz que algunos pueden entender. No terminamos hoy ni mañana. Entonces, la idea es que la gente, como lo hacía Einstein, se dibuje o se haga diagramas mentales de cómo funciona todo. Entonces, seguimos con el ejemplo de un cuerpo con masa deformando o hundiendo el mantel. Bien. Las fibras de la tela van a sentir como un jalón hacia abajo. Bien, entonces, si a eso le sumamos que la tela se va moviendo, la expansión del universo, es como que los intervalos de tiempo sienten un cinchón más la expansión. Entonces, las dos cosas a la vez, digamos. Exactamente. Entonces, la gravedad que hace en cierta medida cincha el espacio-tiempo hacia abajo de ella. Y a su vez, los planetas y agujeros negros se van desplazando. Bien. Entonces, cada vez que se desplazan, es como que hay un jalón sobre el espacio-tiempo y los intervalos de tiempo pasan por debajo de él. Entonces, si vamos a la esencia de que la nave Endurance, donde estaba el astronauta, tenía que generar su propia gravedad con movimiento circular, bien, quiere decir de que no hay gravedad en ese planeta, en esa nave, perdón. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? De que si vamos al principio de relatividad, hay gravedad cuando se curva el espacio-tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa nave siente el transcurso del tiempo en relación a la expansión del universo. Pero ante presencias de cuerpos gravitacionales de mayor masa, porque ahí tenés el planeta Miller que cincha el espacio-tiempo y el Gargantúa que cincha. Claro, las dos cosas. Exactamente. Entonces tenés un doble jalón del espacio-tiempo donde hace que los intervalos pasen más rápido. Entonces, el Endurance está ahí orbitando en una zona donde no hay curvatura, porque no hay gravedad. Bien. Y la nave Ranger, ¿qué hace? Baja el planeta Miller. Cuando baja el planeta Miller, bien, el Endurance empieza a compartir el pasaje del tiempo en relación a las curvaturas de ambos, el planeta y el agujero negro. Entonces, cuando vuelve, es así de que se dan cuenta del desfasaje temporal. Por lo tanto, y para más o menos concluir, lo que nosotros planteamos es, el tiempo es absoluto, toma carácter de relativo cuando se encuentra en presencia de campos gravitacionales muy grandes o cuando la velocidad incrementa, haciendo que los intervalos de tiempo que pasen por debajo tuyo sean menores. Y yo cité un ejemplo en el liceo de decir, nosotros no precisamos velocidades relativistas para notar una pequeña diferencia de dilatación temporal. Obviamente que la dilatación temporal va a ser significativa cuanto más rápido me muevo. Es decir... Claro, el efecto se nota más a medida que más te acercas a la velocidad de la luz. Exacto. Es decir, por ejemplo, cuando yo vine de mi casa a tu estudio, si yo lo hago en auto, voy a demorar cierto tiempo, 5 minutos. Si lo hago caminando, voy a demorar más, pero es la misma distancia. ¿Qué cambió? Cambió la velocidad. Por lo tanto, podemos definir que hay una pequeña dilatación temporal al aumentar mi velocidad en el mismo distancia. Bueno, un poco es la idea de la relatividad de Einstein, ¿no? Pensar que en realidad el tiempo y por lo tanto el espacio o el desplazamiento que tengas están asociados a la velocidad y no al revés, por decirlo de alguna manera. Exacto. Exacto. También me llamó la atención algo que vi en alguna imagen y es como una forma del universo, algo así como para que lo imaginemos, como una sandía, ¿puede ser? ¿Es así? Exacto. O sea, hay un nombre matemático para la figura geométrica. Como si fuera algo ovoide. Un ovoide, algo así. O sea, lo importante obviamente es algo con límites. Cuando llega a los límites,
¿Por qué lo dibujamos así? Y porque si decimos que partimos desde un punto muy pequeño y la expansión se abre, bien, hasta ahí es teoría del Big Bang, bien, va a llegar a un punto que va a ser un límite y después todo va a converger en otro punto. En el punto opuesto de esa sandía con esta energía que está. Bien, como digo, geometría ovoide, ¿no? Sí. Y bueno, ahí también nos apoyamos un poco en la teoría cuántica de bucles, que plantea un universo cíclico, bien, inicio y fin de otro, bien. Eso realmente me parece una idea tremenda, porque de alguna forma lo que estamos diciendo es, hay un Big Bang, una expansión desde un punto muy, muy, no sé, pequeño del espacio, por decirlo de alguna manera. Hay una cierta expansión, ahí es donde tenemos este corrimiento al rojo de las galaxias que vos me mencionabas, y después de que la expansión cesa, deberíamos detectar una contracción del universo, y por lo tanto esas galaxias deberían tener un corrimiento al azul, ¿puede ser? ¿O no? Mira, eso más o menos lo plantea Penrose, bien, como que el universo agarra, se expande, llega hasta cierto límite y vuelve todo hacia atrás. Tendría que volver hacia atrás, hacia el mismo punto, para notar ese corrimiento al azul, como estaba mencionando. Exactamente. Yo lo que planteo es algo similar, lo único que en vez de que exista una fuerza hacia abajo que lo jale, que siga su movimiento natural, pero que converja en otro punto. En otro punto distinto. Que parece algo menos forzado, de comprender como que se estira y después como que lo cincha algo. Acá es más natural. Sale de un y en punto. Ese caso, ¿cómo sería la detección experimental, digamos, de algo así? Porque si bien el universo no se estaría expandiendo, seguiría como moviéndose hacia adelante, algo así. La respuesta más simple sería, cuando empecemos a ver que las galaxias colisionan más y más y más, estamos en el horno. Ahí. Bien simple. Bien simple, claro. Ahí ya cuando ves que pasa más frecuente... No, parece tremendo, pero además hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta idea, y es que de alguna manera eso implica un universo cíclico de alguna manera, porque eso se volvería a repetir en el punto opuesto, digamos, y volvería hacia atrás al punto inicial y así sucesivamente. Exactamente. O sea, lo que nosotros planteamos, creo que está en el segundo libro, bien, cuando tocamos un poquito de qué sería quinta dimensión y origen del Big Bang. ¿Qué sería la quinta dimensión? O sea, sería agregarle una dimensión más a las 4 del espacio-tiempo que ya mencionaba Einstein. Exactamente. ¿Y qué representaría esa quinta dimensión? Mira, cuando nosotros hablamos un poquito de quinta dimensión, hablamos de que un cuerpo con masa, bien, no deforma como nosotros lo reformulamos, el superfluido del espacio-tiempo. Porque queremos también sacar un poquito el contexto de que la gente piense que es una lona en sí. No hay una lona mágica. No es exactamente una lona, no es algo... O sea, la analogía sirve para entender más o menos cómo funciona, pero no es exactamente así. Claro, por ejemplo, cuando a veces plantean el tema de los agujeros de gusano, plantean de que la lona esta se pliega a diestra y siniestra y solo se precisa energía, pero en realidad lo que nosotros planteamos no es una lona, no es algo que está flotando ahí a la deriva y que los cuerpos deforman. Bien, lo que nosotros planteamos, y siempre basado en lo que son tipo los ejercicios mentales que decía Einstein. Sí, los experimentos mentales, ¿no? Y que las respuestas del universo siempre están en la naturaleza. Eso es a fuego. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la gravedad, dije, bien, ¿cómo podemos entender la gravedad? Porque hasta ahora nos dicen, curvatura, gravedad. La gravedad es consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Y cómo se transmite a nosotros? ¿Cómo podemos entender de que... Porque te dicen que la gravedad en sí no es una fuerza. Bien, pero ¿cómo yo curvo? Y acá está el tema de la investigación y el desarrollo. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto, lo otro. Entonces agarré y dije, bien, si curva, tiene que haber algo que me transmita esa gravedad de alguna forma
lo que es la superficie terrestre. Ahí es donde vos mencionás esta parte de las ondas gravitacionales, ¿puede ser? Exactamente. Bien. Otro temón, la verdad, las ondas gravitacionales, porque si bien Einstein lo plantea de alguna manera, o surgen de las leyes de la relatividad general, digamos, se detectaron recién en el 2017, creo que es. En 2017, Kip Thorne detectó las primeras ondas gravitacionales con el espectrómetro LIGO. Bien. De la colisión de dos agujeros negros supermasivos. Bien. Y más o menos quería llegar a eso, pero hay una pequeña diferencia. Ondas gravitacionales son perturbaciones sobre el espacio-tiempo. Cuando cuerpos masivos giran, lo podemos interpretar de la misma forma que moviendo una varita en el agua. Bien, generan esas ondas y cuando vos giras dos, empiezan a distorsionarse. Bien, esa perturbación disminuye en función de la distancia, por eso cuando llegaron acá fueron de nanómetros. Claro, algo muy pequeño. Exacto. Que era súper difícil de detectar y por eso se usa este interferómetro que utiliza de alguna forma la luz para detectar algo así. Exactamente. Bien. Bueno, sí, es lo que tiene el libro que es tan complejo que empiezo a explicar una cosa y ya sale otra. No, es que no se puede separar una cosa de la otra. Bien, para que más o menos se entienda, no sé si se va a entender, pero el interferómetro que consiste son rayos láser, bien, que cuando detectan una fluctuación en la gravedad, esos rayos láser, cuando se tocan, bien, generan una interferencia, un patrón. Bien, las ondas gravitacionales generan fluctuaciones de gravedad. Entonces, cuando ven esa pequeña fluctuación, esos rayos láser coinciden y se genera un punto. Ese punto fue lo que detectaron y ahí verificaron y comprobaron que el espacio-tiempo se había movido a consecuencia de una onda gravitacional que pasaba por acá. Exactamente. Capaz que para que la gente lo entienda, estamos hablando de... El interferómetro es básicamente un láser que se emite hacia determinado lugar que está lejos, a unos kilómetros, sí. Y ahí hay un espejo, una especie de espejo. Ese rayo de luz que salió del láser va hacia el espejo y vuelve. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta es verificar que ese rayo de luz que va y vuelve del láser al espejo demore un tiempo diferente cuando pasa la onda gravitacional, porque si no hay cambios, va y viene y siempre demora lo mismo, digamos. Exactamente, o sea, en un día normal en el espectrómetro LIGO no se vería nada. No se vería nada, claro. Pero al estar activado siempre y ver que se prende un punto de luz, ahí es donde salta la alarma, ¿no? Claro, es como yo lo pienso a veces como una equivalencia de, no sé, un terremoto. Vos tenés, todo está quieto, todo está muy feliz, en reposo, hasta que las cosas se empiezan a mover y bueno, algo está pasando, bueno, es algo así. Así es la física. Bueno, por ejemplo, los telescopios, lo que hacen es mirar. Para detectar un planeta, lo que hacen es mirar la estrella. Miran una estrella. Cuando detectan que esa estrella tiene una luminosidad de tanto y una vez disminuye, es posible de que haya pasado un planeta por adelante de esa estrella. Entonces ahí concentran mucho más el foco y empiezan a analizar. Pero eso son horas y horas y horas de observación, porque estamos hablando de que tiene que pasar un planeta por delante justo cuando el telescopio está apuntando hacia allá. Claro, justo cuando estás ahí detectando esa sección. Bueno, me haces acordar algo que vi hace un tiempo, y es que creo que Elon Musk planteó esta idea del internet en cualquier parte del mundo, con un montón de satélites que iba a lanzar al espacio. No estoy tan seguro si sucedió o no, pero una de las dificultades que se planteaba al respecto era que justamente la observación al espacio se iba a ver perturbada o perjudicada por la cantidad de satélites que hay orbitando la Tierra, porque de alguna manera
te influye en la luz que proviene de otros lugares que necesitas para saber el universo. Si bien falta, pero sí, cada vez hay más satélites investigando y, por ejemplo, para decirte una cosa, para tirar el GPS de Google Maps, tienen que haber 3 satélites para ese momento de su usuario para encontrar la ubicación. Porque se triangula Exactamente. la Estamos posición. hablando 3 para una persona. Y hay de meteorología, comunicación. Sí, millones hay de satélites de todo. Entonces, llega un momento que sí, obviamente. Va a interferir, así como también la contaminación. Y por eso es que es tan importante hoy en día el James Webb. Que es Aunque otro satélite importante. Exacto, ese es el que reemplazó al Hubble. Que el Hubble contribuyó con millones de cosas. Sí, ya cumplió su ciclo, digamos, ya está. Sí. Bueno, pero ahora, por ejemplo, y seguimos hablando un poco de astrofísica, ahora lo más boom que hay es el telescopio en Chile, que va a fotografiar el comportamiento del espacio-tiempo y a su vez para tratar de detectar la energía oscura. Otro Vera tema, Rubin. la energía oscura me parece que es otro tema súper complejo. ¿Te animás a explicar más o menos de dónde surge ese concepto? ¿Qué es, de alguna forma? Bien, lo que se sabe de la energía oscura es que está. Solo se sabe que tendría que... ¿Sabes por qué te lo pregunto? 68%. Bien. ¿68% de qué? De todo lo que se puede se puede entender del cosmos. Para que te das una idea, apenas el 5% es todo lo que vemos. Todo lo que podemos conocer a través de la luz, por decirlo de alguna manera. Material fermiónico. Bien, Ahí va. eso es la casa, los planetas, todo. El 27% es materia oscura. Y el restante es energía oscura. Entonces necesitamos esclarecer un poquito, aunque sea las dos, la materia y la energía oscura. ¿Qué son? O sea, ¿cómo? No se sabe. Aún no se sabe. Yo lo que planteo un poco y para poder seguir profundizando, yo planteo como que ¿qué sucede? La materia oscura se detectó, bien, Frank Zwicky, bien, un sueco creo que es, empezó a estudiar la masa de las galaxias. Bien. Y se tomó el trabajo de observar una galaxia particular y tratar de sacar la masa de cada estrella, tomar en cuenta las partículas, planeta, todo. De alguna forma todo eso se hace con mucha cuenta, en muchas ocasiones, a través de las observaciones, mucha paciencia. Y entonces notó de que aún había como un gran faltante de masa. Como que gravitacionalmente había más masa de la que se podía observar. Otra aclaración por las dudas. Entonces, de alguna manera, lo que vos observás es planetas orbitando a su estrella, si es un sistema parecido al nuestro, al solar, digamos. Sí. Y si vos comparas eso con las ecuaciones que utilizás y con los resultados matemáticos, digamos, lo que sucede es que hay una incompatibilidad, digamos. Lo que ves no se corresponde con los cálculos y por lo tanto algo falta. Esa es la idea. Exactamente. Bien. Entonces agarró y dijo que acá tiene que haber algo de materia que no interactúa con la luz, porque no la puedo ver. Claro, no lo detectás con los telescopios. Pero que sí genera, y esto es lo importante, efectos gravitacionales. O sea, sabemos que está, no sabemos qué es, pero sí que genera efectos gravitacionales. O sea que tiene masa y deforma el espacio-tiempo. Tremendo, pero además, ¿sabes? Que me hace acordar a la idea del éter. Cuando se estaba estudiando justamente a la luz, se pensaba que la luz no podía moverse en el vacío y que por lo tanto tenía que haber algo que llenara todo el espacio. A eso le llamaron éter. Y después lo descartaron. Después lo descartaron. Entonces me hace pensar en eso. La materia oscura no es algo parecido. Entonces, y tiene que ser algo parecido, porque también están los campos cuánticos. Relacionado a eso, ya ahí es otro tema más. El famoso campo cuántico de Higgs. Bueno, el campo cuántico de Higgs estuvo en la mira hace poco por el bosón de Higgs, que se detectó también en el LHC. Exactamente. Bien, y ahí yo también hago un apartado en el libro
Bien, pero viste que enganchamos un tema y no terminamos otro y sale otro. No, y sale otro y sale otro. Pero sí, relacionando un poco con el éter, que había sido descartado, la materia oscura y los campos cuánticos, bien, supuestamente cada partícula subatómica, bien, tiene su campo cuántico relacionado. El campo cuántico de Higgs lo que plantea es una partícula que se mató pensando, el bosón de Higgs le puso. Sí, puso su apellido directo. Exactamente, porque dentro de lo que son fermiones, partícula con masa, y los bosones son los que lo mantienen adherido. Por ejemplo, la luz, el fotón, es un bosón de la luz. Bien, el bosón de Higgs es el responsable de generarle masa, darle masa a las partículas, a la materia. Y por eso cuando se detectó fue que le pusieron la partícula de Dios. Sí, un poco de marketing capaz también, ¿no? Como para divulgar un poco esa idea y también un poco justificar todo el gasto también que se hace en el LHC, que debe ser millonario. Bueno, la máquina más grande construida por el hombre es el LHC. El acelerador de partículas, que involucra a 3 países, 4 creo. Acelerador de partículas, capaz que podemos charlar un poquito de eso para que la gente sepa, porque no sé si es tan conocido, porque uno a veces está metido en estos temas y bueno, y busca información, videos, lo que sea, y más o menos entiende y sabe que existe, pero no sé si todo el mundo sabe qué es el LHC. Bien, como lo dice la palabra, está en inglés, ¿verdad? Sí. Partículas. Acelerador de partículas. La idea es, y yo una vez cuando lo estudié me dijeron, para poder entender lo que se hace, imagínate que tenés ese mouse y la única forma de saber qué lo compone es dándolo contra el piso. Claro, destrozándolo y viendo qué tiene ahí. Exactamente. ¿No? Como con las partículas no sucede, no podemos hacer eso, lo que podemos hacer es colisionarlos. Claro, estamos hablando de alguna forma, para también que la gente entienda, partículas subatómicas, o sea, estamos hablando de partículas que componen a las cosas y que podrían ser los neutrones, los protones y los electrones, esas partículas que están adentro del átomo, digamos, que conforman el átomo. Exactamente. Y bueno, en base a eso también se forjó el tema de, ¿cómo es? Encontrar los neutrinos, todos los quarks, todos los componentes que tiene dentro un átomo. Bien, y bueno, nada, pero sin entrar en grandes rasgos, como no podemos darlo contra el piso, hacerlo chocar, ¿qué tenemos que hacer? Aislar todo el sistema de estudio de cualquier tipo de interferencia, de nada. Solamente que esté esas dos partículas de estudio. Bueno, sean átomos, partículas subatómicas, lo que sea. Las tomo y las empiezo a acelerar. Bien, con campos magnéticos gigantes, bien, consumen muchísima energía, sin dudas, bien, y cuando alcanzan prácticamente el 99,9% de la velocidad de la luz, va a un punto y se las hace colisionar. En base a esa colisión es que yo estudio los componentes rotos, bien, rompo la coraza y veo qué tiene adentro. En base a eso fue que se detectó el bosón de Higgs. Sí, pero además también hay una dificultad, y es que esas partículas que surgen de la colisión tienen una vida media muy, muy, muy corta. Exacto. Por lo tanto, si no lo detectás de la mejor manera en un mínimo de tiempo, que pueden ser milisegundos o menos capaz, exacto, entonces ya perdiste esa medida y tenés que volver a hacer el experimento otra vez. Exactamente. Entonces, en base a eso es que tienen que afinar todo tipo de equipo para poder estudiar en ese instante dado. Porque una vez que, por así decirlo en criollo, las partículas que componen esa partícula de estudio se rompe, es como que se rompe el mouse, ya te deja andar. Claro. Entonces, es como que saque la foto ahí antes, después, enseguida del choque, y ahí veas, esto que puede ser, esto, ¿no? En grandes modos, ¿no? En grandes modos. No, además hay otro tema, y es que
no te alcanza con una sola colisión ni con una sola medida. Vos tenés que hacer un análisis estadístico de muchísimas colisiones y por lo tanto muchísimo dato para analizar durante mucho tiempo, y en base a una muestra demasiado grande ahí recién afirmar o sacar una conclusión al respecto, digamos. Exactamente. Bien. Entonces, nada, como te decía, es una máquina muy grande que justifica el tema del costo. Sí. Pero bueno, nada, yo qué sé. Yo, por ejemplo, en el libro, ya que tocamos el tema del bosón de Higgs, hay una analogía muy, muy interesante de que para saber cómo el bosón de Higgs interactúa con las partículas. Y lo que dice Higgs es que para explicar la masa se ve como la rentalización del movimiento. Es decir, yo me voy moviendo y el bosón de Higgs interactúa conmigo y en base a eso me genera una fuerza. Esa fuerza es la masa. Y hay veces que agarran y lo ven para que se entienda, imaginemos, estoy en el shopping caminando. A mí, que no me conoce nadie va a frenar mi desplazamiento por el shopping. Me lo pueden relatizar si está muy lleno o no, pero yo puedo caminar normal. Pero todo cambia cuando viene un famoso. Cuando el famoso intenta moverse en el shopping, todo el mundo va a ir con él. ¿Y qué van a estar haciendo? Frenando el movimiento de él. Pero yo hago ahí un catarsis y digo, pero en realidad vos estás acusando que el frenado te da masa. La única forma de que el famoso aumente su masa es comiéndose a todas las personas. Si no, él va a estar frenándose. Y cuando analizo un poquito lo sucedido en el HC, agarro y digo, bien, no es que aíslan todo el sistema de estudio, ¿no?, para poder estudiar la colisión exacta de dos partículas. Y justo al momento del choque es que se detecta el bosón de Higgs. Entonces ahí yo planteo, ¿no será que el bosón de Higgs fue absorbido por material fermiónico sin masa, y al interactuar el material sin masa adquiere el bosón de Higgs? Y es por eso de que las partículas tienen masa. No contradice el bosón de Higgs, sino que lo interpreta de otra forma. Claro, es otra interpretación posible. Exactamente. Porque si en el proceso de aceleración de las partículas no se detectó el bosón de Higgs como un frenado de la velocidad cercana a la luz, y vos habías aislado para que solamente quedaran esas dos partículas, y justo después de que se rompieron las partículas, vos detectaste el bosón de Higgs, quizás el bosón de Higgs esté adentro de las partículas fermiónicas, y no que sea un comportamiento de frenado directamente. Claro, no, súper complejo. La verdad que ahí ya la física se vuelve difícil, ¿no? La idea es buscarle la vuelta para poder entender mejor ciertos conceptos que a veces parecen sacados de magia. Sí, además supongo que también es una forma de acercar la física a la gente, porque no hay un montón de conceptos, un montón tal vez incluso de noticias que salen al respecto y no todo el mundo está vinculado a ese tipo de temas. Exactamente. Es un poco la idea también de este podcast, llevarle esos temas a la gente. Bueno, por ejemplo, en el segundo libro nosotros tocamos un poco de cuántica, bien, y se hinchaba un poco para Einstein. Somos el cuadro de Einstein, ¿viste? Somos el cuadro que no estaba demasiado de acuerdo con la cuántica, por eso lo decís. Fue el padre de la cuántica, pero la contradecía. Claro. Él murió tratando de encontrar la teoría del todo, le decía él. Él, como te digo, no contradecía la cuántica, pero sí decía, la cuántica no está completa. Él, como amante de la física, bien, él decía que yo, si tiro una piedra de X masa con tal fuerza y tal condición ambiental, yo tengo que saber predecir con matemáticas dónde va a caer y dónde va a quedar. Bueno, ahí estamos hablando entonces de esta idea del determinismo y de la probabilidad, digamos, en contraposición, porque de alguna forma eso ya viene de Newton, ¿no? Que Newton
plantea una idea determinista. Si sabes las condiciones iniciales de una partícula, entonces vas a poder predecir el futuro de esa partícula. Exactamente. Eso en la cuántica no sucede. No es tan directo, no es tan lineal. No. O sea, hay cosas de la cuántica que, como te decía, se pueden tomar como acción de magia y te pueden decir, puede ser. Por ejemplo, viste que hay teorías holográficas que dicen que vivimos en la Matrix. Ah, bueno, eso también. Pero claro, si vos no le encontrás una explicación razonable a la cuántica, te pueden decir, sí, una falla en la Matrix. Por ejemplo, la dualidad onda-partícula. Cuando hicieron el experimento de la doble rendija, lo hicieron con un haz de fotones o electrones, ¿no? Entonces agarraron, yo tengo una lámpara y ilumino a 2 rendijas y atrás tenés la pantalla. Tengo la pantalla. Cuando yo miro el experimento, bien, o sea, le pongo un detector para ver el comportamiento, porque es maravillosa esa experiencia, sí, la verdad. Vamos un poquito más para atrás. En 1900, Max Planck plantea la teoría de los fotones de luz como partículas discretas de energía, los cuantos. Bien. Es decir, que agarraba y decía que la luz era una partícula, una bolita de energía. Bueno, en realidad eso además trae toda una historia acerca de la luz que implicó primero pensar a la luz como partícula, luego a la luz como onda y bueno. Exactamente. Por eso tiene toda una carga también atrás importante, no es tan simple, digamos. Bueno, y en base a eso, Albert Einstein gana el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, en los cuales se basan los paneles solares de hoy en día. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, quedémonos con el tema de los paquetes discretos de energía por Max Planck. Bien, entonces, si yo tengo el fotón, que es una partícula, y yo lo irradio con 2 rendijas y atrás voy a tener una pantalla, ¿qué sucede en ese experimento? Cuando no había un detector, se figuraban patrones como si fueran de ondas. O sea, yo tengo 2 rendijas ahí y si yo lo ilumino acá, tendría que ver del otro lado 2 rayas. Claro, o sea, vos tenés la luz que no pasa queda en... Las rendijas entendidas como 2 espacios, digamos. Exacto. Por lo tanto, del lado de atrás de la pantalla deberías ver 2 espacios iluminados. Eso es lo que uno esperaría, digamos. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? Cuando no lo observaba, no había un detector, se figuraban diferentes tipos de patrones, diferentes tipos de rayas a lo largo de toda la pantalla. Entonces dijeron, pero la luz no es como una partícula. Pongámosles un detector y veamos a ver qué sucede, para tratar de ver el comportamiento de esto. Ponían el detector y actuaban como si fueran partículas. Sacaban el detector, onda. Claro. Ponían el detector, partícula. De ahí surge esta idea de la dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces dijeron, cambiemos los fotones, pongamos electrones. Exactamente lo mismo. Entonces están diciendo de que hay como una dualidad entre onda y partícula. Es decir, vos como tenés materia también puedes ser una onda y una partícula. La cuántica te lo permite. Entonces es como que la magia está, pero no es claro. Y eso es algo que Einstein siempre luchaba contra eso. Claro. La superposición cuántica es lo mismo. Por eso después están el tema de los orbitales. Son regiones del espacio donde se puede encontrar un electrón, pero te dicen de que el electrón está acá y de pronto desaparece y aparece en otro lado. Por eso es que realmente es una locura. El mundo cuántico es completamente distinto al mundo clásico que vemos todos los días y eso rompe las cabezas. Exactamente. Bien, y más o menos para introducir un poquito el tema y después que también lo investiguen un poco, es nosotros, nuestra biología, para poder captar ciertos fenómenos, precisamos luz. Nuestros ojos están hechos para eso. Si estuviéramos todo apagado acá, no nos veríamos. Si estuviéramos en el medio del campo y es de noche, seguro que no ves nada. En cambio, si pones una linterna, podés captar cosas. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ojos son capaces de visualizar, captar imágenes gracias a una fuente de fotones. Dígase sol, linterna, lo que sea. Ante esa ausencia estamos ciegos.
Es así. Claro, es así de simple. Entonces, nosotros para poder estudiar algo precisamos verlo. O iluminarlo de alguna manera. Ahí está el punto. Esa. Bien. Pero ahora vamos a una analogía más para después introducir lo que es cuántica. En el mundo macroscópico, los efectos de fotones no generan gran cambio que un diferencial en la temperatura. Es decir, verano, auto afuera, ¿qué vas a sentir? Un calor tremendo cuando entra el auto. ¿Ah? Pero no vas a ver que el auto sale disparado. No es que la luz empuje al auto, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Pero cuando vamos al mundo atómico, estamos hablando de partículas cargadas subatómicamente. Y si vos le ingresás una cuotita de energía, ¿qué va a hacer? Se va a mover. Se va a ir. ¿Ah? Por eso es que es tan difícil poder captar, porque nuestros ojos, para poder estudiar, precisan ver. Para ver, precisan irradiar. ¿Ah? Entonces, es por eso que se ve diferencia en el comportamiento. Nosotros en el libro siempre decimos lo mismo. No criticamos la cuántica. Le damos una interpretación distinta para poder comprender esas matemáticas tan complejas. Pero entonces, de alguna manera, vos en el libro planteás una o varias hipótesis en relación a teorías que ya existen, digamos. Sí. ¿Ah? Para poder comprender un poco de lo que sería lo clásico dentro de lo cuántico. ¿Ah? Y ahí hablamos de la dualidad onda-partícula, bien, el modelo atómico. Hablamos también del ¿cómo es? Entrelazamiento cuántico. Otro tema también. Sí, eso es algo que fue el jaque mate de Einstein a Bohr y que allí se murieron y no supo responderle. La única frase que le dijo Bohr a Einstein fue: deja de decir lo que Dios tiene que hacer. Sí, por aquella energía de los dados, ¿no? Dios no juega a los dados. ¿Ah? Como que todo era a fin del azar. ¿Ah? Como que Dios tiraba los dados y ahí armaba al humano, armaba todo lo que se ve. ¿Ah? Entonces, claro, Einstein era muy estructurado en decir, no, mirá, esto tiene que ser de una forma por esto y esto. ¿Ah? Como lo viene siendo la biología, la química, el origen de la vida, todo lleva un orden, un proceso evolutivo. Claro, a Einstein le costaba asumir esa idea de la probabilidad de las cosas, ¿no? Exactamente. Pero lo que te decía, que una partícula esté acá y de pronto desaparezca, se teletransporte y vaya a otro lado. No le cerraba. Y por eso la contradecía tanto. Es que bueno, de alguna forma también, como mencionábamos hace un ratito, se venía de una tradición, digamos, determinista. O sea, fueron demasiados años en los que predominó una teoría determinista y por lo tanto cambiar ese paradigma representó un cambio muy, muy importante a nivel humano, digamos, ¿no? Exactamente. Es súper difícil hacer eso también. Exactamente. Por eso es que obviamente hoy en día la cuántica es todo. Se determinó en el 2002 cuando comprobaron las desigualdades de Bell, John Bell, bien, con el entrelazamiento cuántico, y dicen que ahora la cuántica envuelve a la clásica. O sea que clásica es parte de toda la mecánica cuántica. Y como te decía, en los libros no contradecimos nada de la cuántica, sino que le damos un sentido más lógico para poder comprender esos fenómenos que hoy en día, como te digo, son por arte de magia, bueno, así tan aceptados. Sí, pero al mismo porque tiempo, no hay explicación alguna. Pero la cuántica de alguna forma también es una de las teorías con mayor precisión experimental, por decirlo de alguna manera. Eso también como que rompe un poco los esquemas, porque uno podría decir sí. El tema es que no sé si es más precisión, sino que tiene más probabilidad de algo. Porque como que agarra todas las soluciones que vos podés tener y te dice, sí, puede ser 50%, claro. Puede ser un 60%, hablando por ejemplo de la posición de una partícula en orbital. En este instante dado hay un 60% de que esté acá, pero hay un 20% de que no, hay un 10% de que no. O sea, es
probabilidad, no es exacto. Sí, bueno. Ese es cambiar el esquema, es así. Exactamente. Por eso, como te decía, Einstein lo odiaba. Grande Einstein. Bueno, pero lo interesante también es cómo de alguna manera todo esto va a seguir avanzando y puede seguir cambiando de alguna forma. Así funciona la ciencia, ¿no? Exactamente. La idea de poder investigar, cuestionar, preguntar, porque hoy en día creo yo que la ciencia se ha vuelto algo más de repetitivo. El decir, esto es así porque sí, porque lo dijo fulanito. El estudiar de memoria, en vez de hacer un pensamiento más intuitivo y buscar el cómo y el porqué de las cosas. Creo que eso ¿Realmente crees que ahora se está manejando de esa manera? ¿En qué sentido? No sé, o sea, la ciencia en general, ¿o te estás refiriendo a...? Hay temas que solamente se dan por dar y que se estudian de memoria y que se aprendan el método así como es. Pero estás hablando entonces más a un nivel educativo, digamos. Sí, pero en base a los investigadores se crían y se forjan en base a lo que le enseñan. Y hay veces que no salen de ese estatus por miedo al prejuicio, por miedo a esto, lo otro. Y se pierden de la esencia de poder investigar, desarrollar, cuestionar. No, esto lo dijo fulanito, ¿no? Mejor no lo toque. Claro. Y como que te quedas un poco en eso. Sí, yo creo que de todas formas eso también se ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre alguna teoría estaba de alguna manera asociada al prestigio de determinado científico. Con Newton pasó, cuando Huygens plantea la idea de las ondas. Exactamente. Esa teoría no prosperó hasta mucho después porque Newton tenía demasiado prestigio en ese momento, ¿no? Capaz que ahora sigue pasando algo parecido. Pasó lo mismo también con Einstein y el tiempo relativo con Newton. También fue cuestionado y después, la relatividad general también fue cuestionada hasta que empezó a predecir cosas, empezó a decir cosas y fue irrefutable. De que la luz se curvara por la gravedad era algo imposible, algo ilógico. Claro, hasta que hubo una demostración experimental, hasta ese momento se dudó, digamos. Hasta que verificaron la relatividad con un eclipse. Contame esa historia, porque es súper interesante también. Bien, para que Einstein pudiera verificar la relatividad general, tenía que comprobar, entre muchas cosas, de que la luz se curvaba. La luz, partículas sin masa. Bien, y nosotros asociamos a que la masa genera gravedad. Bien, los cuerpos con masa sienten la gravedad. Entonces la luz no se podría curvar, esto, lo otro. Entonces planteó el hecho de decir, bien, yo tengo mi estrella más cercana, el Sol. Si yo agarro y predigo que tal estrella en ese momento iba a estar en una posición atrás del Sol, en un eclipse solar, yo tendría que ser capaz de ver esa estrella que se posicione justo en ese momento atrás del Sol. Bien, y un primer astrónomo, no me acuerdo cuál fue, que justo entró en la Primera Guerra Mundial o la Segunda y fue detenido y no pudieron medir esa predicción de Einstein, y después sí lo pudieron comprobar y verificaron que la relatividad es cierta. Es más, hay un fenómeno que se hace cada vez más visible y se hizo muy famoso con el James Webb, son los lentes gravitacionales. Bien, es como si vos vieras una galaxia toda estirada. Bien, entonces, ¿cómo se interpretaba eso? En base a la relatividad, es que esa galaxia estaba detrás de un campo gravitacional grande. Entonces, cuando la luz de esa galaxia pasó por el campo gravitacional más grande, se curvó. Cuando nos llegó a nosotros, es una imagen chanfleada. Claro, volvemos a la idea que charlamos hace un rato de que nosotros conocemos el universo principalmente a través de la luz que nos llega de los astros y de las estrellas. Por lo tanto, si esa luz llega distorsionada, por algo fue. Todo lo que vos vas a estudiar es en base a observación. Biología, química, todo. Las matemáticas te apoyan, pero todo se basa en observación. Siempre es un contraste entre las matemáticas, la teoría y lo observado y experimentado. Exactamente.
los instrumentos, sí. Comentame un poco cómo es el proceso de publicar un libro, porque no creo que sea demasiado fácil. No. La verdad que no parece fácil. No, mira, como te decía, esto surgió con el trabajo final que te decía, de colisión de galaxias entre sí. Y ¿Era el trabajo final de la carrera? sí, bien, entonces... Como la tesis, digamos. Más o menos. Ajá. Entonces, vi que un tema me llevaba al otro, y yo le decía a David, y mientras lo íbamos desarrollando, es como que a veces encontraba un espacio para escribir, y agarraba papel y lápiz y empezaba. Y después lo estudiaba. Tenía que estudiar no solamente qué tan fuerte era matemáticamente, sino como observacionalmente lo que estaba planteando. Y a su vez, después ver de que no haya nadie que haya tratado de trabajar en eso. Claro. Y No repetir el tema, digamos. sí, pues si no es plagio. Claro. Entonces, cada tema que tocaba tenía que hacer todos esos pasos. Cuando lo veía sólido, fuerte, lo pasaba a la computadora. Bien. Y fue como, yo le decía a David, como que alguien me tenía el oído y empezaba a escribir. Es como un momento de inspiración, digamos. Exactamente. Bueno, casi todo escritor le pasa eso. Claro, tiene como sus momentos en los que le agarra la inspiración y empieza a escribir, y tenés que aprovecharlo, no queda otra. Exactamente. Y nada, empezamos a trabajar con David, y a lo primero estaba escéptico. ¿Escéptico en qué sentido? De las propuestas que yo le tiraba a lo primero, nada, pero... Y cuando empezaba a leer, no, le cambiaba la cara. O sea, que tuviste que convencerlo de alguna forma que te ayudara. Me sirvió. Me sirvió porque fue el primer filtro. Claro, claro. No, cuando lo dejas así, no, es cuando decís, va por buen camino la cosa. Genial. También fuimos desarrollando, y de a poquito fuimos presentando a algunas personas, y cuando veíamos una cierta aceptación, y cuando cada vez que hablamos con alguien y presentábamos, íbamos adquiriendo como cierta habilidad para tratar de explicar cierto tipo de temas. Y sí, porque supongo que ahí, si vos querés tratar de explicar un tema que de alguna manera le llegue a todo el público, tenés que sacrificar un poco de tecnicismo, capaz. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí es cuando uno aprende a cómo enseñar. Y ahí es cuando empezó el PowerPoint. Ahí arrancó el PowerPoint. Porque ahí yo lo primero tenía todo garabato en cuaderno. Y después dije, ¿y ahora cómo hago? No, además también hay un tema de plagio con las imágenes, ¿no? O sea, que no podés andar sacando imágenes de internet como si nada. Y cuando empecé con esto no había inteligencia artificial. Ah, claro, no estaba todavía el ChatGPT, no existía. No. Y mismo, si vos intentás hacer una imagen única, tenés que tener 2 millones de filtros o cosas para que pueda entender lo que vos querés. Y aún así te puede hacer cualquier cosa. Y aún así te manda cualquier cosa. Te terminás calentando la cabeza. Sí. Entonces, cuando empecé, dije, vamos a hacer imágenes digitales, pero... Y ahí empecé, una de las cosas que más me costó fue ver cómo hacer las curvaturas del espacio-tiempo, interpretar el espacio-tiempo y generar esas curvaturas y que se entienda. Tremendo. Desastre. Pero empecé. De todas formas, las imágenes que yo vi están bastante bien, son bastante, o sea, representan muy bien lo que se viene contando en texto, digamos. Exactamente. Y vos que me dijiste que ya lo leíste casi todo, viste que desde el tema 1 va enganchando cada tema, y a su vez como que se fortalece el otro. Claro, vas acumulando, digamos, todo el tema uno con otro. Eso salió solo. Salió solo. Eso no sé cómo dice. Sinceramente. Bueno, capaz que cronológicamente, no sé. No, yo tampoco sé. Yo sé que empecé con un tema, y cuando terminaba el tema veía, pero si esto uno con esto, y empezaba y quedaba genial. Y veía algo y esto me abría otra puerta. Y ahí fue que empecé a armar, ¿no? Y cuando quise acordar tenía el material para 2 libros. Y
Y por eso hiciste los 2 volúmenes por separado. Exactamente. Y David aparte me dice, no, capaz es mejor 2 libros. ¿Ah? Para que la gente vea el uno y se enganche y busque el con el otro, claro. Y bueno, y después de eso, que teníamos que reverificar todo de nuevo, darle el formato que corresponde, citar todas las bibliografías que citamos, ¿no? Por ejemplo, relatividad, gravitación universal, por decir algo, y ver de qué libro lo sacamos y ponerlo todo. Sí, claro, eso también es todo un trabajo aparte. Sí. Bueno, incluso índice, me llamó la atención que una de las referencias bibliográficas son los libros de Javier Santaolalla. Sí. Es muy conocido es últimamente. Un influencer también, que es divulgador de ciencia. No, la verdad que también bastante inspirador. Inspirador, sí. Vos sabés que me pasó de tener unos estudiantes que lo mencionaban, y eso me llamó mucho la atención, cómo muchos estudiantes estaban entusiasmados con la física a través de los videos que veían de él. Bueno, de eso se trata. De cuando uno es divulgador nato, como yo a veces le digo, es muy fácil transmitir conocimientos complejos a todo el mundo. Y bueno, él creo que también tiene una facilidad de explicar varias cosas que contagia a la gente. Contagia, súper complejas las cosas que explica además, así que ya si por alguna razón este video le llega y si está invitado a venir a charlar acá. No. ¿Cómo es? Y bueno, nada, después de todo ese trámite fuimos a la Biblioteca Nacional, que ahora ya está cerrada. Es verdad, hace poquito salió la noticia que está cerrada. Hablamos con David que llegamos justito. Llegaron justito. Porque ahora no sé dónde se hace trámites. Y ahí hicimos el trámite de derecho de autor. Ahí llevamos... No sabía que se hacía en la Biblioteca Nacional. Sí, yo tampoco. Mira. Investigando también. Sí, está bien. ¿Y cómo es? Y ahí fue que llevamos copias digitales, ¿verdad? Y llenamos un par de formularios. Y ahí ellos chequeaban todo, ¿verdad? Que no hubiera plagio, que estén bien citadas las fuentes, la estructura, esto, lo otro. Mira qué bien. Y bueno, nada, y ahí esperar un mes que te den la confirmación de que no es plagio, que esto y lo otro. ¿Y después de ahí a la editorial o...? Claro, cuando te dan ahí los derechos de autor, primero festejar de que... Sí, de que ya lo puedes publicar. Claro, pero más importante, que tu documento es único en el mundo. Ah, eso sí, claro. Eso capaz que es impactante, es único en el mundo. Exactamente. Ahora, cualquier persona que cite algo de ese libro, si tiene que hacer la referencia. Tiene que hacer referencia de nuestro libro. Entonces, porque aparte te dan los derechos de autor hasta 75 años después de tu muerte. Mira. Eso está grabado con oro allá en casa. Me imagino. Es como un título universitario. Es un logro, obvio que sí. ¿Y cómo es? Y bueno, nada, después de eso empezamos a tener entrevistas con editoriales, pero esto es Uruguay. ¿Qué significa eso? Hay poca plata. Entonces... O sea que es muy, muy, muy caro, digamos, sí. Publicar a través de una editorial. Sí. Entonces, investigando un poquito, vimos las facilidades de Amazon Book. Mira. Y Amazon Book tiene impresiones por demanda. Qué interesante, no sabía eso. Sí, yo tampoco. ¿Lo subís a tu libro? Vos subís el libro. ¿En qué formato? ¿En PDF? ¿Así nomás? En el formato que ellos te ponen. Ah, tenés que hacer un formato especial. Cuando vos te registras todo, hay un formato especial ahí. ¿Ah? Y los derechos de autor. Y ellos validan todo. Te dan el ok. Genial. Y después queda publicado. Pero no queda publicado solo en una editorial. Queda publicado en el mundo. O sea que la gente lo puede vos buscar entras por a Amazon red. Book y lo compras. Puedes comprar uno solo y te llega a tu domicilio. Y te llega a tu domicilio. En cualquier parte del mundo. Y o sea que te llega en papel físico y también te habilita la venta digital, ¿o eso es aparte? Todo. Entonces nos salía más barato, capaz que está feo que pero salía más barato traerlo de Estados Unidos. No, eso es una locura, que a la imprimirlo puerta, acá.
Y con la mejor calidad de papel, imágenes, tapa, todo. Increíble. Sí. La verdad no tenía ni idea. Como te digo, lo hacen en Estados Unidos, lo traen para acá, todavía llega más rápido y sale más barato. Y sale más barato. No, tremendo. Sí, ¿no? La verdad que, bueno, te felicito entonces por el libro. Me parece que es tremendo laburo. Muchas gracias. Mencioná de vuelta entonces los nombres para que la gente lo pueda buscar, y si querés tus redes sociales también para que te busquen. Sí, Una nueva forma de ver el universo, volumen 1 y 2. Pueden encontrar en Amazon Book, o si no, en mi Instagram de los libros, que es Faraday.uy. Porque también tenemos trabajo de energías renovables, entonces interesante. unificamos todo ahí. Y eso también lo encontramos entonces en todo en Faraday, sí. Ahí va. Ahora obviamente estamos con el trabajo a pleno de redes sociales del libro, ¿no? Como para difundirlo, ¿no? Exactamente. Sí, estamos apoyándonos mucho en videos ilustrativos para que todo el mundo pueda entender, ¿no? Entonces utilizamos mucho inteligencia artificial para crear estos videos únicos, ¿no? Y que expliquen a grandes rasgos temas que pueden encontrar en los libros. Basado un poquito en, por ejemplo, Harry Potter, si bien estaban los libros, pero empezaron las películas y la gente fue derecho a los libros a buscar y a tener más información y todo. Claro, fueron a los libros a partir de la difusión de la película, por decirlo de alguna manera. Entonces, tratamos, porque si bien, viste que hoy en día también mostrarle un libro a alguien es medio tedioso, no te lo va a leer. Pero si vos podés captar la atención audiovisualmente, ahí podés volcarlo más a los libros. Y sí, es parte de la estrategia de marketing, ¿no? Mucha gente promociona sus productos, no solo los libros, a través de las redes, a través de los videos, a través de los posteos, de los reels, de lo que sea. Exactamente. Entonces basamos todo eso y hay pila de videos que explican temas tan complejos como los que vimos ahora. Y obviamente que se entienden mucho mejor porque va acompañado de una explicación y de una imagen visual y un video además, que no son solo fotos, digamos. Exactamente. Y ¿esos videos también están dirigidos a todos o hay que tener una base mínima de física para entenderlos? Yo tenía pelo antes de hacer estos libros. Me quemé los pocos pelos que tenía para que todo el mundo lo pueda entender. Excelente. La verdad que, bueno, invitamos a la gente a que vaya a buscar tus libros, a buscar tus redes. Y bueno, Lo importante es que la gente se pregunte y genere curiosidad. Hoy en día creo que, no es porque sea la física mi rama, pero creo que la física siempre llama la atención con respecto a las otras. Hay un premio Nobel en materias y siempre sale el premio Nobel en física, es como el más llamativo, porque relaciona mucho de lo que es la ciencia ficción de Hollywood: viaje en el tiempo, viaje interestelar, exploración espacial, minería espacial. Sí, pero yo creo que al mismo tiempo hay mucha gente que tal vez le tiene como cierto miedo, rechazo, tal vez porque es compleja, porque hay matemática y por un montón de otras cosas. Creo que también está eso. Pero también yo aprendí de que ese tipo de complejidad depende del profesor, como te las dé. Porque si vos sabés llegar a ese público, vos sabés cómo transmitir, vos podés contagiar a la persona más haragana de todas. Y es más, hasta potenciarlo a un límite de que pueda comprender y hacer cosas que el más inteligente no puede. Eso es más o menos lo que le enseñan en profesorado, ¿no? Claro. Agarrar las habilidades como para hacerles llegar a entender a los gurises cosas tan complejas y tan que se pueden utilizar en la vida. Capaz que no viajes estelares le pueden usar en la vida, ¿no? Pero comprender su entorno, lo que sea, o su profesión a futuro, son herramientas que lo van a marcar de por vida. No, y además también está estas cuestiones que a veces nos hacemos en algún momento de nuestra vida que de alguna manera la física intenta responder, como no sé, ¿por qué el universo es así? ¿Por qué? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿dónde está la Tierra? ¿Dónde está el sistema solar? Y ese tipo de preguntas algunas veces quedan ahí, quedan como preguntas y uno no vuelve a buscar. Y todo el mundo se hace esas preguntas. Porque, quiera o no, cuando empecé con el tema de la física, y hablando un poquito de la historia, la primera ciencia es la astronomía.
que después la observación del cielo, digamos. Exactamente, después se involucró con el tema de los dioses y la mar en coche, y después justo coincidía los pasos lunares con el tema de los embarazos, pero la primera ciencia de todo fue la astronomía. Te pones a remontar en ese tiempo, ver esas cosas brillantes ahí arriba y decir, pucha, ¿y eso? No, además era obviamente otra época, pero tenían como esa predisposición a observar el cielo de manera detenida y bueno, y encontrar patrones, ¿no? Encontrar un montón patrones desde agricultura, qué cosechar, cuando hace frío, cuando hace calor, también en el tema del ganado, dependiendo del clima, depende el apareamiento, el tema de los animales, obtener más, menos, es todo relacionado con la astronomía, y por eso que fue la primera y pionera, y después que se empezó a fractar y empezó a ver más la ciencia, pero lo primero fue eso. No, es tremendo. Comprender todo eso es, al menos para mí que me gusta, es fascinante. Bueno, entonces, un gusto que hayas venido. Gracias. La verdad, termina la charla. Y bueno, nada, quedamos para... faltaron más temas. Faltaron más temas, sin duda. Pero bueno, quedará para otro capítulo. Podemos hacer una segunda edición más adelante. Cuando vos quieras. Bueno, gente, entonces, muchas gracias por vernos. Sigan a las redes acá a Fabricio y nos estamos viendo en el próximo capítulo.